Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Y yo soy Paco Vendala. Dijo Azaña que iba a triturar al ejército, entonces el ejército y Fuerzas Armadas. Entonces el ejército estaba formado por el ejército de tierra y la marina, la aviación, la incipiente que había todavía, pues estaba dentro del ejército de tierra. Eso fue lo que dijo Azaña: voy a triturar al ejército. Y lo intentó, desde luego, no lo consiguió. Pasó lo que tenía que pasar, que el ejército y la marina pues hicieron lo que tenían obligación de hacer, no solo para no dejarse triturar, sino para defender lo que les obligaba a defender su juramento, España, y a los españoles, de enemigos externos, sí, pero también de los internos, cuando los hay. Por desgracia, España suele tenerlos más internos que externos. Es uno de nuestros grandes problemas. Pues bien, pasado el tiempo, hoy podemos decir que Azaña se ha salido con la suya, que las Fuerzas Armadas, los tres ejércitos, han sido triturados desde fuera, desde luego, desde el poder político, sea del color que sea. PSOE y PP principalmente, que son los que han estado en el poder desde hace 40 años, con sus, por supuestos, aliados, que son los mismos para uno y para otro, porque todos han ido a rendir pleitesía en un momento u otro para conseguir el poder. ¿A quién? Pues a los separatistas, a los secesionistas de toda Galea. Para qué decir también que ahora somos el único país en Occidente que tiene comunistas, y además los comunistas en el gobierno. Y ya llevamos con ellos 6 años, así nos va, claro. Bien, el ejército, las Fuerzas Armadas han sido trituradas desde fuera, por supuesto, desde el poder político, pero lo peor de todo es que las Fuerzas Armadas se han dejado triturar, se han triturado a sí mismas y además han colaborado de manera entusiasta en esa trituración. Voy a leerles algunos de los capítulos más recientes que tenemos de esa titulación. Es algo alucinante. Uno no da crédito cuando ve lo que está pasando dentro de las Fuerzas Armadas. Vamos a empezar. Y son solo ejemplos, ¿eh? Hay muchos más. Fallecen dos, un cabo y un soldado, en unas maniobras de paso del río hace poco en Madrid. Y de entrada, el capitán de la compañía es cesado ipso facto, sin investigación previa, sin saberse siquiera de lo que ha ocurrido, si tiene o no alguna culpa, o se trata simplemente de un error, a lo mejor de las dos víctimas. Pero es que además, los papás de uno de los abogados inmediatamente coge un abogado y pone una denuncia a toda la cadena de mando, desde el cabo primero hasta el coronel del regimiento. ¿Qué pensaban? Que su hijo se había incorporado a una ONG, que estaba tal vez en un espectáculo. No sabían que las Fuerzas Armadas, los ejercicios tienen sus riesgos. Es que siempre tiene que haber un responsable. Es que no se diferencia entre el error humano, que existe siempre, que a lo mejor pudo ser de ellos mismos, y la negligencia dolosa. Y el Ministerio de Defensa, Margarita Robles, la Mofletes, la Mangui, el GEMAT, toda la escala de mando. ¿Qué pasa? Aquí somos culpables mientras no se demuestre lo contrario. Algo también tremendo. Un oficial condenado a pagar 50.000 euros de indemnización a otro por un accidente. El caso es terrible. Dos tenientes en el curso de operaciones especiales de la COE tienen que hacer un ejercicio, bueno, para simplificar, como de rappel, digamos. Uno se tiene que descolgar, el otro con una cuerda debe asegurarle para que no se golpee contra la pared de roca. Bueno, parece que este calcula mal la cuerda y el otro termina dándose contra la pared de roca, y al intentar frenarse pone los pies y casca una pierna. Tampoco es una cosa del otro mundo. Está unos meses de baja, se recupera. Bueno, pues el accidentado, denuncia al compañero. Los dos eran tenientes entonces, ahora son capitanes, y tras recursos y no recursos,
pues el que tenía que asegurarle, le tiene que pagar 50.000 euros de indemnización, pero denuncias entre compañeros, además por lo civil, pidiendo indemnizaciones, dinero. Ustedes se pueden imaginar estos dos capitanes, que ya lo son ambos, cuando coincidan en un destino. Ustedes se pueden imaginar qué concepto del compañerismo tenía sobre todo el accidentado, qué concepto del riesgo que importa siempre cualquier tipo de ejercicio en las Fuerzas Armadas. No estamos, vuelvo a repetir, una ONG. Es que no existe el error humano. ¿Por qué él mismo no se aseguró de que su compañero fuera a hacer bien esa seguridad que tenía que darle? ¿Hubo dolo? ¿Es que quiso matarle o fue simplemente un despiste, un error? En las guerras hay muchas veces que se producen bajas, bombardeos de artillería, de aviación, que se llama fuego amigo. ¿Por qué? Porque hay un error. Es que tenemos que considerar que todos son culpables. Volvemos a lo mismo del caso anterior. Es que en las Fuerzas Armadas todos son culpables hasta que no se demuestre lo contrario. Y además hay que acudir a los juicios entre compañeros. Pues se produjo el accidente y se acabó. Y aquí paz y después gloria. Un caso tremendo que ha ocurrido recientemente. Nuestro querido y de luego admirado colaborador Bernal Díaz del Castillo nos lo trajo hace apenas una semana y media. El tercio gran capitán primero de la Legión, en Melilla. Se programan unas maniobras en la península unos 15 días y de pronto se dan de bajas un montón de legionarios y se dan de baja mediante médicos civiles. Cuando se les llama y se les hace pasar por médicos militares, todos son dados de alta porque todo era mentira. Entonces les obligan a ir a las maniobras y ¿qué hacen los legionarios? Pues denuncian a todos los mandos, empezando por el coronel del tercio. ¿Y qué hacen los mandos? A su vez cogen abogados y denuncian a los legionarios. Así está ahora mismo el tercio gran capitán primero de la Legión de Melilla, patas para arriba. Pero ¿qué coronel es ese? ¿Qué mandos son esos? En situación de guerra, eso, que sería una sedición clarísima, se hubiera solucionado fusilando a los 2 o 3 cabecillas, que seguro que los hay, y los demás mandándolos a otras unidades. Ahora que eso no estamos en caso de guerra y que desde luego no existe ni siquiera esa posibilidad, lo que tenía que haber hecho el coronel es simplemente haber arrestado a los cabecillas y desde luego a todos los demás y a ellos licenciarlos inmediatamente. No valen para estar en la Legión. Pero a eso ha llegado la Legión, que se supone que es la vanguardia, la punta de lanza, la que tiene más virtudes militares, etcétera, etcétera. Y estos mandos, coronel, teniente coronel, comandante, hasta los tenientes, ¿cómo es que no tienen en la mano a sus unidades, a sus subordinados? ¿Cómo es que no pulsan su estado de ánimo? ¿Cómo es que han sido sorprendidos por esa sedición? Y los legionarios, claro, ya veremos a ver después quién se metió por medio, los sindicatos también. Valiente desastre la Legión. Yo no sé, a lo mejor ese tercio, lo mejor sería simplemente disolverlo y la parte sana que haya, que la habrá, menos los mandos, que ahí tal vez habría que, en fin, pues mandarlos a otras unidades. Seguimos con la lista de los horrores. Los soldados de la agrupación de apoyo de la Academia de Infantería, que están para apoyar a los alféreces, pues se niegan a cargar los camiones cuando van a ejercicios. ¿Por qué? Pues dicen que yo soy conductor y solamente tengo que conducir. Ese es mi puesto de trabajo. Entonces, ¿quién cargan los camiones para ir a los ejercicios prácticos? Los alféreces o a las maniobras. Es tremendo. O sea, ni los alféreces mandan, ni los soldados obedecen y además están ahí, según ellos, para unos puestos de trabajo, no para lo demás. Porque ahora tienen puestos de trabajo. Claro, es que hoy día se ingresa en las Fuerzas Armadas mediante la convocatoria de empleo público. Seguimos. Las empresas privadas cada vez se extienden más en los establecimientos militares para dar seguridad. Ya no la dan los militares, tampoco las academias. Es decir, que tiene que venir un segurata que no sabemos ni quién es, y normalmente suelen ser extranjeros, por un sueldo,
a dar seguridad a un establecimiento militar que tiene que darse seguridad a sí mismo siempre. Bueno, es impresionante. Seguimos con la lista de los horrores. Las pruebas físicas de acceso a las academias, y no solamente a las academias de ingreso en las Fuerzas Armadas, para las mujeres son más suaves que para los hombres. Bueno, ¿dónde está eso de la igualdad? Pero además, ¿con eso qué estamos haciendo? Pues que esas unidades pierdan operatividad, porque no todos van a correr igual. Es peor todavía, en algunas academias se obliga a los cadetes a llevarle la mochila a la cadete cuando ésta va echando el bofio y no puede. En las marchas más fuertes de 40, por ejemplo, kilómetros, con 40 kilos encima, pues se obliga al cadete, bajo amenaza de arresto, a llevarle la mochila a la cadete, que a partir de ese momento camina tranquilamente. El cuadro de profesores no se atreve a denunciar esto, por supuesto lo impone, es un abuso de autoridad y además con eso beneficia a la cadete. Luego dirán que es que hay tantas mujeres en el ejército o en las Fuerzas Armadas. Ya, pero ¿cómo lo han conseguido? Vamos a seguir en el cuartel general del Ejército de Tierra, también en el de aire. Los soldados se niegan a hacer el traslado de muebles, o sea, cuando hay que mudar algún departamento a otro o tal, las mesas, las sillas, no lo hacen, los tienen que hacer los mandos. Los mandos tienen que hacer de mozos y empujar sus mesas. En todas las unidades militares, todas, hay un solo bar, hay una sola cafetería, hay un solo restaurante, en el que entran todos, desde el general hasta el último soldado. Eso está clarísimo contra qué va en contra. Seguimos, el Hospital Militar de Zaragoza está en manos de una traductora ucraniana, además, que le tiene sorbido el seso, no digo el sexo, el seso al general director. ¿A cambio de qué? No lo sabemos. Pero de luego, ¿en contra de qué? En contra de la atención incluso a enfermos españoles, militares, dando preferencia a quién, a los heridos que traen de la guerra ruso-ucraniana. Más las denuncias por acoso sexual, claro, pues se han extendido. La mitad suelen ser falsas. Tampoco cogen a la señorita y la largan de las Fuerzas Armadas inmediatamente. No, no, pero es que se van extendiendo porque, claro, no somos de piedra. No somos de piedra, claro, vamos a las maniobras y ¿qué ocurre? ¿Cuántas vienen embarazadas? ¿Saben ustedes cuántas? No quieren sacar las estadísticas. Yo sí sé que no son pocas. ¿Y entonces dónde queda la operatividad? ¿Saben ustedes que en el Ministerio de Defensa funciona un consejo de personal de las Fuerzas Armadas en el que acuden el secretario de Estado, el subsecretario de personal, el jefe de personal, del MAL, en fin? Todos son tenientes generales o generales de división y de brigada y se sientan enfrente en una mesa larguísima. ¿Con quién? Con los representantes de las llamadas asociaciones militares, que no son asociaciones, que son sindicatos. Se han permitido los sindicatos en las Fuerzas Armadas. Las que tienen en el año 23 representación son la Asociación Profesional de Suboficiales, la Asociación Unificada de Militares, la Asociación de Tropa y Marinería, la Unidad de Militares de Tropa y la Asociación Profesional de Oficiales de Carrera, todos de las Fuerzas Armadas. Es impresionante. Es el sindicalismo, que ya sabemos por dónde va. Ideología, partidista, sectarismo, la politización de las Fuerzas Armadas en su interior, es el régimen asambleario. Estos se sientan enfrente de los generales a los cuales tratan de tú para ver las mejoras Las mejoras en personal dependen del mando y el mando tiene la obligación de preocuparse por sus subordinados. Nadie le tiene que venir a decir lo que tiene que hacer en eso, a no ser que, claro, haya habido por una parte dejación del mando y por otra parte, pues esta situación de los sindicatos, que no son asociaciones, repito, es tremendo. A estos niveles hemos llegado. Eso atenta también contra la disciplina. Además, la única preocupación de estas asociaciones, sindicatos por ahora, aunque ya apuntan otras cosas, que es impresionante que las sillas en los despachos tienen que ser de nivel ergonómico no sé cuánto.
que la silla que hay en un control de entrada tiene que estar acolchada. ¿Para qué? Para que el trasero del soldado o de la soldado estén cómodos. Es que en la garita tal no hay aire acondicionado. Es que resulta que las botas tienen que venir más mullidas, porque claro, le salen ampollas. Es tremendo. Reivindicaciones estúpidas, absurdas, propias en todo caso dentro de una ONG. Ese es el nivel que existen estos sindicatos, más otras reivindicaciones. Porque claro, ya algunos apuntan maneras políticas y politizadas. Más, las puertas giratorias se han extendido, cada vez son más, de altos mandos y no de tan altos mandos, incluso de tenientes coroneles y coroneles. En cuanto pueden y están hartos, saltan a las empresas civiles relacionadas con su trabajo inmediatamente, sin ningún problema, para hacer de qué, de comerciales, para dar la lata a los que están en los ministerios, para ver si su contrato prospera más que el otro. En una competencia desleal y además en contra del interés de las propias Fuerzas Armadas. Porque claro, entre dos contratos, dos empresas, en una hay con la puerta giratoria un general y la otra un coronel, pues no pita el producto mejor para las Fuerzas Armadas, sino la influencia de uno o de otro. Imagínense lo que se está comprando en las Fuerzas Armadas y a cambio de qué. Pasamos de defender todo por la patria a todo por mi empresa. Es que, claro, también es humano. ¿Saben ustedes que el Ministerio de Defensa ha dado de alta una web que le llama Canal Interno de Información donde cualquiera, sí, sí, cualquiera, también los militares, pueden poner denuncias anónimas de lo que ellos consideren? Las Fuerzas Armadas siempre se ha podido denunciar incluso al superior mediante un parte, por supuesto, firmado. Y inmediatamente de entrada te considerabas arrestado. Pero esos partes iban para arriba y se estudiaban y se investigaban. Y se hacía justicia. Ahora es anónimo, la denuncia anónima. Pero, ¿qué garantías tiene eso jurídicas? Incluso dentro del propio Código de Justicia Militar, que es el único que debe pitar en las Fuerzas Armadas. Pero no, saben que se han extendido los abogados civiles que se dicen especializados y así se publicitan en Internet en asuntos militares, porque a la primera de cambio ahora cualquiera acude a un abogado de estos pues para denunciar, como hemos visto en el primer caso, a su compañero, a su jefe o a su subordinado, o viceversa en cualquiera de los casos. Estas son las realidades internas de las Fuerzas Armadas ahora mismo. Imagínense cómo están. 4 son los principales males que las aquejan, que las han destruido, como decía Azaña, las han triturado, pero no solamente porque han venido de la parte política, sino porque dentro se han admitido. Los mandos superiores de estas últimas décadas han ido admitiendo todo. ¿Por qué? Por su propio interés, para no llevarle la contraria al político de turno, para no decir, no, mire usted, las Fuerzas Armadas tenemos nuestros propios códigos, formas de ser y de actuar. Y aquí no se puede traerlo de fuera, en absoluto. Aquí nos bastamos por nosotros mismos, desde siempre. Tenemos unas esencias que son distintas a cualquier otro tipo de institución. Y esto, aquello, aquí no se puede aplicar. Pues bien, son 4 los males, que claro, como no se han parado, pues se han extendido como cánceres que son y ahora mismo están en metástasis. Y ese es el problema de nuestras Fuerzas Armadas. Vamos a decirlo brevemente. La sindicación, porque no son asociaciones, son sindicatos, politizados además, sectarios. Y luego la judicialización, que va unida. Aquí todo el mundo acude a denunciar al otro. Lo hemos visto con otros ejemplos terribles, incluso por la vía civil. Pero si el militar ha tenido siempre su propio estatus, para él mismo, porque sus normas son muy distintas. No se puede aplicar lo mismo en la jurisdicción militar que en la civil. Es básico. El segundo de los males. Bueno, se ha asumido la ideología de género.
Es terrible. Todos los meses los bandos acuden a ser adoctrinados en ideología de género y ninguno ha dicho yo a esas conferencias no voy. O ninguno ha cogido al ponente y le ha sacado los colores, porque eso es una barbaridad. Ahora cada 2 por 3 aparece en el Boletín Oficial de Defensa, en el BOT, que un general, llegar a general hay que ver, para esto firma que el sargento Ricardo, a partir de ahora se llama la sargento Ricarda. Es alucinante. Sería un chiste si no fuera para llorar. No solamente eso, la incorporación a destajo de la mujer. Ya hemos dicho unos ejemplos. Es discriminatorio para el hombre, pero vamos a ver. Es que las Fuerzas Armadas necesitaban mujeres para ser más operativas. Es que ahora que hay 15.000 mujeres en las Fuerzas Armadas y subiendo, son más operativas que antes, que había 4. Es que las mujeres pueden acceder a todos los puestos en las Fuerzas Armadas, también de combate en primera línea, que es además mentira. Sí, a la hora de desfilar, muy bonito, bueno, muy bonito. Uno mira por detrás ahora una sección, una compañía, y ve culos que se van moviendo de un lado para otro. ¿Qué pasa con las mujeres en las Fuerzas Armadas cuando les viene Andrés? Que decaen. Pero no solamente eso. Es que cuando uno ve los vídeos, y yo personalmente me he visto infinidad, de la guerra de Afganistán, hoy todos llevan cámaras en el casco, no vi ni una sola mujer, y era el ejército norteamericano, en primera línea. En los vídeos, y he visto infinidad, del conflicto ruso-ucraniano, en primera línea, no he visto todavía una sola mujer. Eso sí, en los desfiles se las ve, qué guapas, qué bien, hay que ver, ahora son más operativas las Fuerzas Armadas ahora que tienen mujeres o son menos. ¿Qué ocurre cuando una sección manda en unas maniobras, claro, aquí no se entra en guerra nunca, un asalto, y las mujeres se quedan atrás? ¿Dónde está la operatividad de esa unidad? Es que es impresionante. Pues sí, mujeres, pues puede haberlas, pero habrá que ver muy bien dónde. Y desde luego donde entre tendrán que entrar en las mismas circunstancias que un hombre. ¿Y qué ocurre en el día a día? En unas maniobras, en las tiendas, hay que hacer unas tiendas para los hombres, otras para las mujeres, una letrina para los hombres, una letrina para las mujeres, la logística, porque antes la logística para los hombres era la misma. Ahora, cuidado, es que es distinta. Luego, ¿es una ventaja o es un perjuicio para las Fuerzas Armadas? En la Legión extranjera francesa no hay mujeres. Aquí en la Legión española ahora los legionarios no se pueden desabrochar la camisa como hacían antes, hasta el ombligo. ¿Por qué? Porque se le ven los pechos. Miren los desfiles. Es ridículo. Ve uno imágenes de una señora o señorita mandando firmes a unos tíos con barba y pelos en el pecho. Y los cuernos, los escándalos, un teniente coronel acostándose con un cabo. ¿Y qué hace el teniente con ese cabo? ¿Le va a meter un paquete? ¿O se va a ganar si lo mete la animadversión del teniente coronel? ¿O al revés? ¿O una comandante acostándose con un legionario? Bueno, es que es impresionante. Tercera, la profesionalización y la eliminación del servicio militar obligatorio. Claro, unidades profesionales, pues tiene que haber, yo no digo que no. Siempre las ha podido haber, siempre las ha habido. Pero no puede ser todas las Fuerzas Armadas profesionales. Con eso se intentó vender una moto. España no puede tener un presupuesto para tener las Fuerzas Armadas que necesita solo profesionales, eso para empezar. Claro, se han reducido. Y luego hay otra cosa importante. Eso implicó quitar el servicio militar obligatorio, que fue algo que hizo el Partido Popular, Aznar en concreto. Un paréntesis, ya saben que hay cosas que aquí tiene que hacer la izquierda y cosas que tiene que hacer la derecha. Ese ha sido el juego, así se van repartiendo las cosas, para mejor destruir España, claro. Pero, volviendo a lo que nos interesa, al quitar el servicio militar obligatorio, que es lo que se ha hecho, las Fuerzas Armadas se han separado de su base, que es el pueblo. Y el pueblo se ha separado ¿de qué? De sus Fuerzas Armadas, de la conciencia
de que una nación necesita de todos para defenderla en caso de necesidad, de enemigos externos y de enemigos internos. Luego se quejan los militares de que no hay cultura de defensa. No, si no es un problema de cultura de defensa, es un problema de que no hay patriotismo, no hay orgullo español, no hay conciencia de que somos una nación, de que tenemos que tener unas fuerzas armadas, de que el tener un brazo armado cuanto más potente mejor es lo que hace que te respeten los demás. Porque a nivel internacional respetas al que temes. Porque a nivel internacional solo hay intereses. No hay amigos ni aliados, eso es mentira. Solo hay intereses, intereses muchas veces circunstanciales. ¿Y quién es el que se lleva el ascua a su sardina? Pues el que tiene una fuerza, el que saben los otros que puede en un momento dado desencadenar una fuerza, una potencia militar. Es decir, continuar la política por otros medios, los medios bélicos, y que tiene la voluntad política y militar de utilizarlos si es el caso. ¿Cultura de defensa qué es eso? No, lo que no hay es patriotismo. Hace poco decía un locutor de radio que, bueno, eso de poner el servicio militar, que se estaba hablando que no, primero que tenía que ser sometido a referéndum. Hasta eso hemos llegado. Y segundo, que, bueno, pues para eso están los militares, que son profesionales, ellos son los que saben disparar, que a él, locutor de radio, le da igual. Es ese nivel al que hemos llegado cuando se ha quitado el servicio militar obligatorio y se ha vendido la moto que no anda de la profesionalización. Esa profesionalización de las Fuerzas Armadas que ha traído además otros problemas, que es la de convertir en funcionario de uniforme a la mayoría de las Fuerzas Armadas, que nada más que ven ahí, la mayoría, muchos de los que ingresan, no solo de tropa, también de mandos, ven un empleo. La profesionalización de las Fuerzas Armadas tal vez se la puedan permitir otros países que, entre otras cosas, mantienen, menos España, sus niveles de patriotismo, de conciencia de nación, de orgullo, etcétera, 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 de historia, a unos niveles, vamos a decir, todavía aceptables o suficientes, pero en España, tal y como llevamos los últimos 40 años, no podemos tener unas Fuerzas Armadas solo profesionales. Y ese es el problema. Y luego esos que sacaron de la manga de los reservistas es una tontería. Y después el cuarto mal, el cuarto cáncer, la degradación de la autoridad y del mando. Todo esto ha traído el qué? Una degradación de la autoridad y del mando. En el momento en que están todos en el mismo bar y oyen lo que dice uno y el otro, pues dirán, yo soy como este. ¿Para qué si se toma 4 copas? El oficial se podrá emborrachar, pero con los oficiales, y los oficiales con los suboficiales, y la tropa con la tropa, pero no todos juntos. Todo esto que hemos dicho, lo que ha traído es la degradación de la autoridad y del mando. Los mandos ahora no se fían de su subordinado porque cualquier día le pone una denuncia porque le diga 4 cosas o le suelte un taco. ¿Para qué si le suelta una leche? Para corregirle. Pero es que entre compañeros ya hemos visto que tampoco. Es que los mandos solamente mandan sobre sus subordinados directos. Es decir, que si yo soy capitán y veo a un soldado borracho, pero no es de mi compañía, yo no le puedo meter un paquete. Tengo que ir primero a su capitán a decirle lo que he visto, a ver si él considera que se le meta un paquete. Luego no mandan nada. Claro, por eso le ha ocurrido a la legión, al tercio gran capitán, lo que le ha ocurrido. Es que el coronel, pues es una paparrucha. Y de ahí para abajo todos. Todo ello que ha provocado, pues este estado general de indisciplina, de desconfianza, de arriba abajo, de abajo arriba, y desde luego entre los del mismo empleo y grado, con la consiguiente pérdida de ¿qué? De la eficacia y operatividad, que es la única razón de las Fuerzas Armadas. Tener siempre la máxima eficacia y operatividad para caso de ser necesarias. Eso es lo único que tiene que primar, no que entre la mujer porque sí. No, no, aquí hay que ver si se necesita o no se necesita. Y según eso actuar, y en muchos casos no será necesaria. ¿Qué ocurre en las Fuerzas Armadas con todo esto? Pues que se espera del favor y se teme de la arbitrariedad. Porque sí se hacen favores, injusticias,
Y así andan, claro. Se buscan los destinos alejados de las unidades operativas. No se han cubierto. Ya se va varias promociones que no se cubren. En las academias incluso las bajas son cada día más. ¿Por qué? Porque hoy día no se aguanta. No, al no cubrirse los destinos, esas unidades quedan mediatizadas en su operatividad. Claro. ¿Qué se busca? Pues irse a instituciones internacionales, a la OTAN, a Bruselas, a Washington, a Londres, a Viano, aquí, allí. Me quito de la tropa, me quito de las unidades operativas, encima me meto en qué, bueno, pues en oficinas, allí a lucirme. Eso es lo importante, claro. Así estamos. Muchas más cosas. Las misiones en el exterior, claro, el único que pita. ¿Por qué? Porque con eso se hace la carrera, se hace la carrera, como hay algunas personas que hacen la carrera en ciertos sitios de las ciudades y se facturan dietas. ¿Para qué? Pues para duplicar el sueldo. Entonces aquí lo único que interesa es eso, donde sea. Y además, como de esas misiones en el exterior lo que se hace es pelar guardias y una rutina cuartelera, poco más o menos, pues ahí estamos. Riesgo mínimo, beneficio máximo. ¿Todo esto que indica? No hay patriotismo, no hay compañerismo, no hay camaradería, el espíritu de sacrificio, el de servicio bajo mínimos. Hay gente honrada, por supuesto, hay gente que sí, pero mínima. Y encima, ¿qué les pasa? Que están acogotados, no se atreven a enviar, y mucho menos a dar la cara y a dar la batalla para que estas cosas dejen de ocurrir. Se ha perdido la vocación, porque la milicia, como el ser profesor, cura o médico, es una cuestión de vocación. Es muy distinto a un empleo público, como si ahora se publicitan estos. Y se debe esperar solamente la satisfacción del deber cumplido, que no existe. Se intenta medrar. Bueno, este es el problema que hay. Y así es como estamos en las Fuerzas Armadas. Esto es lo terrible y no tiene solución. ¿Por qué? Porque los mandos cada día son peores y ya vienen resabiados desde las academias y la tropa lo mismo desde su ingreso. ¿Viene a qué? Bueno, a ganarse un sueldo. ¿Ustedes saben la cantidad de extranjeros que hay en las Fuerzas Armadas? Porque tampoco se lo dicen, ¿verdad? ¿En qué manos estamos? De inmigrantes. Que España la sentirán, pero relativamente. Menos mal que no entramos en guerra. En guerra. A lo mejor ese es el problema, que desde hace prácticamente 70 años no entramos en guerra. Si entráramos, me parece a mí que otro gallo cantaría. ¿Para qué decir cómo estamos en el material? Pero lo peor es precisamente la parte humana. Ahí es donde está lo peor. Porque el material siempre tiene arreglo, pero la parte humana es muy difícil de arreglar. Estas son nuestras Fuerzas Armadas. Y nadie quiere mejorarlas, porque para eso tendría que hacer lo que nadie quiere hacer. Para empezar, ponerle a los políticos el punto sobre las íes. Tenemos un dictador, Sánchez, que ya dijo en su momento, en su campaña electoral primera, que el Ministerio de Defensa sobraba. En cualquier nación del mundo que se precie, ese individuo, incluso su propio partido, lo habría echado inmediatamente, habría dejado de ser el candidato. Y por otra banda tenemos al famoso Rajoy, otro que tal baila, a que en un micrófono abierto se le pilló aquello de mañana me toca el coñazo del desfile. Inmediatamente tenía que haber dejado de ser presidente del gobierno, su propio partido tenía que haberlo echado. Claro, en esas manos estamos políticas, pero es que en las manos militares son igual, porque todos se declaran atlantistas. O sea, en vez de españoles, se declaran atlantistas, pero encima por escrito, como Alejandre, que llegó a Gemad. Aquí tuvimos de Gemad a Julio el Rojo, ahí lo tenemos de Podemita perdido. Parece un adefesio. Bueno, esto es terrible. Así están nuestras Fuerzas Armadas, para llorar como este pobre soldado. Mucho más se podría decir y extenderme, pero bueno, suficiente. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España.